vamos a leer Isaías 53, versículos 3 al 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bendito Señor, Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia. En esta mañana venimos delante de ti, Señor, porque tú eres un Dios grande, maravilloso y fuerte. Delante de ti, Señor, hemos presentado nuestra alabanza. Delante de ti hemos presentado, Señor, nuestras necesidades. Y ahora, en este momento, traemos delante de tu presencia la disposición de nuestro corazón para recibir tu bendita palabra, para glorificarte, para exaltarte y también para recibir de parte tuya, Señor, el mensaje, el consuelo. Tal vez tú tienes preparado, Señor, un mensaje específico para cada uno de los que vienen el día de hoy con un corazón dispuesto a meditar en tu palabra. Nosotros te damos gracias y levantamos nuestras manos dándote gracias porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra libremente, sin temor a ninguna represalia, Señor, y agradecemos de parte tuya este privilegio que nos das, y yo te ruego que nos ayudes, que reprendas toda distracción y que podamos estar atentos a tu preciosa palabra. Te lo pedimos, oh Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El texto para memorizar es Mateo capítulo 8, versículo 17. Vamos a repetirlo algunas veces. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 17. Más fuerte, hermanos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 7. Otra vez más fuerte, hermanos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 7. Otra vez, 17, perdón. Más fuerte. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 17. Bueno, pues en este versículo que se hace referencia también a la lectura que acabamos de tener en Isaías 53, pues nos hace ver, nos hace estar conscientes de lo que Dios tiene en su mente y en su corazón para con la humanidad. Dios descubre sus sentimientos, su sentir hacia la humanidad, hacia su creación.
Hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos. Dios es un Dios todopoderoso, un Dios perfecto, un Dios en el cual no hay ningún defecto, ningún error. Por lo tanto, Él en su trono de poder, en su perfección, pues alguno pudiera decir, bueno, pues ¿cómo Dios, siendo lo que es, va a poder identificarse con nuestra condición humana, con el dolor, con el sufrimiento, con la desesperación, con la angustia, con esos momentos en los que la enfermedad nos hace sentir que estamos como una pequeña barca en medio del mar que está a punto de hundirse, sentimos que zozobramos, y entonces pudiera alguno pensar y decir cómo Dios en su perfección va a poder identificarse con nosotros como humanos, con el dolor y con todo lo que conlleva este cuerpo que sufre del paso del tiempo, el azote de las enfermedades. Y entonces el profeta Isaías nos hace darnos cuenta que Dios conoce de una manera directa y profunda el sentimiento como humanos, el sentir que tenemos como humanos al enfrentar las enfermedades. Desde el dolor físico de cada una de las enfermedades. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado un dolor fuerte, un dolor muy agudo. A ver, ¿cuántos han experimentado un dolor muy fuerte, muy agudo en su cuerpo? A ver, levanten la mano. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos experimentado esos dolores que hasta nos espantan y sentimos sentimos algo extraño, ¿no? Sentimos miedo a lo mejor, sentimos también pues preocupación porque pudiera ser algo grave. Y de repente aquí el profeta Isaías no solamente nos muestra que Dios se va a identificar con nuestro dolor físico, sino también dice, angustiado él y afligido. O sea, cuando nosotros nos enfermamos, pues no es solamente el dolor, sino que nuestra moral se baja, nuestra preocupación y nuestra angustia también son parte del sufrimiento. Entonces, asimismo, el Mesías es presentado como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, nos damos cuenta que Dios toma completamente todo el concepto de enfermedad, todo el concepto de aflicción, de angustia, sin que le falte ni un pequeño detalle, y lo pone sobre sí mismo para poder identificarse con nosotros, para que nosotros podamos saber, ¿verdad?, que Él sabe lo que estamos sufriendo, para que nosotros podamos estar seguros que no solamente conoce Dios el dolor físico, sino también esos momentos de desesperación, de angustia, de miedo, los cuales hacen que a veces nuestra enfermedad sea aún más grande de lo que es en sí. Y entonces Dios nos muestra su interés por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios bien pudo haber estado sentado en su trono y conocer a lo mejor todo esto en la manera en que Él lo pudiera conocer, pero para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él y para que pudiéramos ver que Él se preocupa por nosotros. Es fácil comprender este concepto porque cuando una persona pasa por algún problema, se siente identificada, tal vez a lo mejor viene alguien y le dice, bueno, pues échale ganas,
trata de animarlo, de ayudarlo. Pero si los que estamos dentro de ese problema sabemos que esa persona nunca ha pasado por algo parecido a lo que nosotros estamos pasando, pues su consuelo nos sirve de algo, sus palabras nos ayudan en algo, tal vez en ánimo, pero pues sabemos y podemos pensar, decir, pues es que tú no sabes en realidad por lo que estoy pasando, ¿verdad? Pero cuando sabemos que alguien ya ha sufrido una situación similar a la nuestra, entonces cuando viene a darnos palabras de aliento, sabemos y sentimos de una manera más cercana sus palabras de aliento, porque podemos estar seguros que él ya pasó por lo mismo, ¿verdad? Y nos sentimos más identificados con alguien que ya pasó por lo mismo. Entonces, cuando Dios nos muestra que el Mesías ha pasado exactamente por todos y cada uno de los dolores que como humanos pudiéramos sufrir o enfrentar, cada una de las angustias que como humanos pudiéramos sufrir o enfrentar, entonces nuestro corazón se llena de esperanza, nuestro corazón se llena de alegría y de gozo en saber que Dios mismo se ha tomado la molestia de conocer cómo es que nosotros nos sentimos y llevarlo en sí mismo. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios por eso, hermanos? Dice nuestra revista, es de todo sabido y aceptado que las enfermedades son consecuencia directa del pecado. Cuando Dios hizo al hombre, también le correspondió el sello de aprobación aplicado a toda la creación, cuando dijo, ¿no?, en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Adán fue creado completamente sano. No creo que él se haya levantado, ¿verdad?, cuando Dios dio el soplo sobre él, y se haya levantado con uno de esos dolores que luego sentimos cuando nos acostamos o pasamos mucho tiempo en una posición incómoda, ¿verdad? No, él fue creado completamente sano, sin ningún dolor. Incluso los expertos, ¿no?, que han estudiado el cuerpo humano, han visto no solamente la perfecta pieza de ingeniería que es, sino también por dentro, cómo está creado de una manera tan impresionante para combatir las enfermedades, para echarlas fuera, para combatir los cuerpos extraños, y también incluso de alguna manera está creado para poder funcionar de una manera autónoma durante tiempo indefinido. Si no fuera porque nos comenzamos a oxidar, nuestras células comienzan a oxidarse y entonces nuestro cuerpo empieza a envejecer, ¿no? Pero cuando el ser humano ha estudiado el cuerpo humano, se ha dado cuenta que es una pieza de ingeniería perfecta, y a veces no se explican el ataque de ciertas enfermedades en el cuerpo. Pero cuando nosotros vemos que Dios dice, ¿no?, que todo lo que, que la Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, pues el hombre estaba incluido en esto. Y yo creo que el sistema inmunológico que tenía Adán en ese momento era completamente perfecto. Yo creo que ningún cuerpo extraño, ningún virus, ninguna cosa que hubiera podido entrar en su cuerpo le hubiera hecho nada, porque estaba en perfecta comunión con Dios. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros luchamos por estar en comunión con el Señor nos guarda nuestra familia incluso de las enfermedades, ¿verdad? O sea, nos podemos dar cuenta de la unión que puede haber entre el aspecto espiritual y nuestro desempeño físico en nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo Dios puede guardarnos de las enfermedades y puede fortalecer nuestro cuerpo cuando nosotros dedicamos nuestra vida a agradarlo, dedicamos nuestra vida a seguir los pasos y la guía que Él nos da. Una prueba bastante grande que tenemos delante de nuestros ojos, pues es nuestro pastor. Yo he visto, hermanos, gente que tiene 10 años menos que él y ya no puede ni siquiera subir escalones porque se marean.
pero podemos ver cómo Dios le ha dado fortaleza a su cuerpo, ¿verdad? Podemos verlo. Entonces, no solamente en Él, digo, en todos nosotros hemos visto esa perfecta unión que hay entre lo espiritual y lo material, y cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, Él nos fortalece y nos ayuda. Entonces, pues Adán era perfecto y ninguna enfermedad podía atacarlo. Pero ahora, de repente entra el pecado en el hombre, entonces esa protección pues es removida y el cuerpo humano comienza a sufrir ¿cómo se dice? Comienza a sufrir el paso del tiempo, comienza a sufrir el azote de las enfermedades. Y entonces, al ir pasando la historia, bueno, al ser Adán, al quedar expuesto a todas estas enfermedades, pues al mismo tiempo todos sus hijos, ¿no? De ahí para adelante, todos sus hijos pues nacen con las mismas características, en pecado y expuestos a las enfermedades. El cuerpo humano es retirado del cuerpo humano la protección divina, esa conexión que había con Dios que lo hacía que fuera completamente perfecto. Y entonces pues de allí en adelante, tal vez lo que Adán tenía en el Edén, pues ninguno de nosotros pudiera experimentarlo, sentirlo, pero ya lo que tuvo después, pues todos nosotros ya estamos identificados con eso, de repente quedar expuestos ante las enfermedades. Y vemos que a través de la historia, Dios ve esto en el hombre. Y así como se preocupó yo creo que a Dios le dolió bastante cuando el hombre se separó de Él. Y aunque el hombre pues fue merecedor de un grande castigo, de condenación, aún así Dios en su grande amor, pues dice, Él sabe, ¿no? Como vemos, la enfermedad entra al hombre por medio del pecado, pues entonces Dios le empieza a dar al hombre la manera de poder volver a restaurar esa comunión con Él, para que el hombre pueda volver a disfrutar de la sanidad, para que el hombre pueda combatir esas cosas que no puede combatir por sí mismo. Y entonces tenemos en la Biblia las primeras alusiones a la oración por los enfermos, después de que el hombre pues ya es contaminado con el pecado y con las enfermedades. Tenemos en Génesis capítulo 20, versículo 17, registrado el momento en el que Abraham es el primero que ora por un rey y por su esposa, por un rey pagano y su esposa. Génesis 20, 17. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Vemos que en esta parte de la historia, bueno, si quieren después leer el contexto en su casa, con mucho gusto ahí en la revista está anotada la cita. Aquí Abraham, tenemos este primer registro en el cual Abraham ora por este rey y le pide a Dios. Esta historia es bastante curiosa, ¿verdad? Porque este rey pues no tenía temor de Dios ni nada, pero Dios le habló en sueños, Dios movió allí las circunstancias y entonces podemos darnos cuenta que Dios no se desentiende del ser humano en su sufrimiento por la enfermedad. Porque mucha gente, incluso cuando vamos a un hospital, pues nos damos cuenta de todo lo que la gente está sufriendo, y ahí de verdad es un lugar donde el sufrimiento de la gente está pues bastante así bien de frente, descubierto. Todos podemos verlo, podemos darnos cuenta de las tristes situaciones que se viven, y algunos pudieran pensar, ¿no?, que Dios se desentiende de todo eso, pero no, Dios no se desentiende de los seres humanos, aún de aquellos que no tienen temor de Él. Y este primer registro de esta primera vez que se menciona la oración por alguien, nos damos cuenta que es por una persona que no tenía ni siquiera temor de Dios antes de que esto sucediera.
Y entonces nos damos cuenta que Dios se preocupa por el ser humano. También, aquí nos dice que Abraham ora por él y por sus siervas, quienes fueron sanadas por Dios. Luego otra alusión a la oración por los enfermos la tenemos cuando Isaac oró por su esposa Rebeca, quien también fue sanada por Dios en Génesis 25:21, y nos vamos un poquito más adelante. Génesis 25:21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Y entendemos por ello que las enfermedades pues siempre han sido una realidad, ¿no? Pero también entre los que creían en Dios podían orar pidiendo la sanidad, y sobre todo, como siempre, Dios en su misericordia contesta sanando. Tenemos entonces aquí cómo Dios se preocupa por el ser humano y sí está atento a su sufrimiento. Y un aspecto bien importante que nosotros tenemos aquí, hermanos, es esta enseñanza tan grande. Cualquiera que crea en Dios, que crea en sus promesas, que crea firmemente en su corazón que Dios tiene poder para sanar, que sea un creyente, puede orar, puede acercarse delante de Dios pidiéndole por su sanidad o pidiéndole incluso por la sanidad de alguien más. Y eso es lo que hemos aprendido, lo que nuestro pastor nos ha enseñado durante años. E incluso él ha puesto bastante énfasis en eso. O sea, no es que él ore nada más él y sanen los enfermos. No es que nada más los hermanos que están dedicados a orar por los enfermos oren por los enfermos y sanen. No. Todo aquel que tenga a Cristo en su corazón y esté en comunión con el Señor puede orar, puede doblar sus rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia. Pedirle a Dios que tenga misericordia, y Dios contesta esa oración, hermanos. Vamos, aún los niños pequeños. Hemos escuchado bastantes relatos de hermanos que tienen a sus hijos pequeños que han visto el ejemplo de sus padres, han visto cómo aquí en la iglesia se ora y se pone las manos sobre los enfermos, niños pequeñitos, hermanos, que oran por sus papás o que oran aún por sus hermanitos, y Dios escucha la oración de ellos. Dios escucha la oración de ellos y contesta sanando a los enfermos. Entonces, hermanos, si un niño pequeño puede hacerlo y Dios lo escucha, ¿cuántas veces muchos dicen, no, pues yo cómo voy a orar por el enfermo, ¿no? Yo ¿quién soy? Y pues si anda mal en su vida espiritual, pues probablemente esa sea una razón justificada, ¿no? De decirlo. Aunque, no voy a decir justificada, sino simplemente, pues tiene razón, ¿no? Pero cualquiera que ha definido y decidido en su corazón seguir el camino de Dios, pues está obligado a vivir en santidad, a tratar de vivir en comunión con el Señor. Entonces, cualquier cristiano que esté luchando por vivir en comunión con el Señor, no puede decir, yo quién soy para orar por fulano, o por mi vecino, o por mis hijos, o por mi esposa, o por mi esposo. ¿Por qué? Porque cualquiera que esté en comunión con el Señor tiene acceso delante del trono de la gracia. Y dice el Señor que nos acerquemos confiadamente, ¿verdad? ¿Cómo entra, hermano, usted por su casa? ¿Cómo entra? Pues bien confiado, ¿verdad? No entra igual que si entrara, no sé, si lo invitaran a pasar a la casa del gobernador, a lo mejor, ¿no? Pues uno entra así como que pues ahí a donde me digan, ¿no? Me siento, y ahí como que pues no conoce uno. Pero cuando el Señor dice que nos acerquemos pues confiadamente, quiere decir que nosotros podemos entrar como entramos por nuestra casa, hermano.
como entramos en nuestra casa. Y digo yo, ¿no les parece a ustedes un privilegio bastante grande? ¿No les parece a ustedes que Dios abra las puertas de su gracia, algo maravilloso, y que cualquiera que crea en su corazón que Dios tiene poder para sanarlo, puede acercarse delante de Dios y rogar por la sanidad? No tiene que venir corriendo a la iglesia por el pastor para que ore por su hijo, por su hija, si él mismo puede doblar sus rodillas allí, y Dios va a contestar de la misma manera, con el mismo poder, porque Dios es el mismo. Y no se trata de que alguien que consideremos especial en el ministerio ore por fulano, por sutano, sino nosotros mismos podemos tomar esta palabra y hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que Él está dispuesto. Tenemos la primera manifestación de la gloriosa fuente de sanidad descrita en la palabra de Dios. Primero, la primera que vamos a ver es al pueblo de Israel. Las enfermedades que sufrieron los egipcios cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud es una historia que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos. Cuando los egipcios fueron azotados por las plagas, esas enfermedades debieron de haber sido muy dolorosas. Seguro que infundieron temor en los israelitas. ¿Se imaginan los egipcios con los tumores, con el azote de todas esas enfermedades que Dios les mandó, las infecciones que debieron de haber habido a causa de los peces muertos, de que el agua se convirtió en sangre, por los mosquitos y por el polvo? Y sí, y los mosquitos y las moscas, hermanos, traen bastantes enfermedades. Y entonces, yo creo que cuando los israelitas vieron cómo los egipcios estaban, yo me imagino que, pues no sé si, no estoy bien informado si hubiera hospitales a lo mejor allí, pero de seguro había lugares donde había doctores y atendían a los que estaban enfermos, y yo me imagino que en esos momentos en los que Dios mandó esos azotes de plagas sobre Egipto, me imagino que los lugares donde atendían a los enfermos tenían colas interminables con sus enfermos allí tirados en la calle, esperando su turno para poder recibir alguna atención médica. Y los israelitas simplemente pasaban sanos por allí sin ningún temor a ser contagiados, porque Dios ya había dado su promesa. Entonces, debió de haber sido un panorama bastante desolador y que da miedo, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando azota alguna epidemia en algún país y nos enteramos, ¿verdad? Pues sí llega cierto temor a todos, a las autoridades y a todos los que nos enteramos, pues de decir, ay, ojalá esa enfermedad no llegue para acá, ojalá esa enfermedad no azote aquí donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos. Eso es lo que causan las enfermedades, ¿no? Cuando azotan a alguien más. Y entonces, pues ellos debieron de haber estado horrorizados, ¿no? Por esta situación que estaban viviendo los egipcios. Pero cuando Dios está dando mandamientos al pueblo de Israel, Él les pide, les requiere obediencia y sujeción, y les hace una generosa promesa. Está en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Está aquí escrito en la revista. Si alguno lo quiere buscar en su Biblia, puede leerlo. En su Biblia lo tenemos aquí en la revista. Dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios, hermano?
Claro, no es algo así como que digamos, bueno, pues así nada más, ¿no? Aquí estas palabras que vienen directamente de Dios, pues hacen que despierte en nosotros una esperanza y una seguridad de parte de Dios bastante grande, pero también conlleva con esta promesa, pues un compromiso también bastante grande, ¿verdad? Porque Dios lo primero que comienza diciendo es, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como seres humanos escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, en nuestro corazón, a través de nuestra conciencia? Dios nos muestra lo que tenemos que hacer y endurecemos nuestro corazón. ¿Cuántos hermanos están en el mismo caso de nuestra hermana que pasó a testificar, que enseñaron a sus hijos desde pequeños en el camino de Dios y de repente cuando crecen comienzan a tomar decisiones equivocadas? ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a endurecer su corazón. ¿Cuántas veces como seres humanos endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios? El problema, hermanos, alguno pudiera decir, bueno, pues lo voy a endurecer una vez, ¿no? Para hacer tal cosa. Pero el problema de endurecerlo es que cuando alguien endurece su corazón, si alguno decide voluntariamente endurecer su corazón para no escuchar la voz de Dios, nada le garantiza que lo va a poder volver a ablandar. Nada le garantiza que lo va a poder volver a ablandar. Y es un lugar en el que se pueden meter y probablemente no haya vuelta atrás. Y cuando quieran ablandar su corazón no van a poder. Ya van a estar tan endurecidos que van a llegar a perder su salvación. Entonces, aquí, por eso Dios comienza diciendo, bueno, es que lo que tienes que hacer es escuchar atentamente la voz de Dios. Y luego hacer lo recto delante de sus ojos, dar oído a sus mandamientos y guardar sus estatutos. Jesús nos dijo también, en otras palabras, parafraseando lo que ya les había dicho muchísimos años antes al pueblo de Israel, Jesús les dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, Dios nos muestra aquí y nos da una seguridad tan grande, porque culmina este versículo con una afirmación que nadie, absolutamente nadie en este mundo puede hacer. Culmina diciendo, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Porque Él sí puede. Nosotros vamos al doctor a ver si puede, con los síntomas que nosotros le decimos, hacer un diagnóstico correcto a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero aún los mismos doctores saben y están conscientes de que pueden hacer un diagnóstico, pero puede ser que ese no sea el diagnóstico correcto. Y se tienen que tratar y ver y dejar que pase el tiempo a ver si es el diagnóstico correcto. O sea que vamos allí pues casi echarnos un volado a ver si podemos, si le atinan o no le atinan, ¿verdad? Pero ahora, por eso les decía, lo que nadie en este mundo puede decir. Un médico no puede decir, yo soy tu sanador. No puede decirlo. El médico va a decir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ayudarte. Pero nadie puede decir, yo soy tu sanador. Porque cuando dice yo soy tu sanador implica, no importa qué enfermedad tengas, no importa qué enfermedad azote tu cuerpo, cáncer, sida, lupus, esclerosis múltiple, cáncer en la sangre, Parkinson, lo que sea, no importa qué enfermedad calificada por los seres humanos como incurable. Fíjense ya, hasta en el nombre de las enfermedades son enfermedades incurables, que no pueden sanarse.
por supuesto, no pueden ser sanadas por el hombre, por los medios del hombre, por la tecnología médica que le alcanza hasta ahorita. No pueden ser sanadas, son enfermedades incurables. Pero cuando Dios dice, yo soy Jehová, tu sanador, Él está abarcando todas las enfermedades del mundo. Y no importa que un virus mute las veces que quiera mutar, que una enfermedad evolucione las veces que quiera cambiar, no importa. La palabra de Dios sigue firme, y la afirmación de Dios, Él es el único que puede hacer una afirmación de este peso y sostenerla a través de los años, a través de los cambios de las enfermedades mismas. Ustedes lo saben, hermanos. Ustedes lo saben, las enfermedades que nos azotan, que nos están azotando este año, no son las mismas que nos azotaron el año pasado. Y los virus que azotaron el año pasado no son los mismos que azotaron el año antepasado. Y las industrias farmacéuticas lo saben y van actualizando sus tratamientos porque las enfermedades van cambiando. Pero bendito sea el nombre del Señor, Él no necesita actualizar nada, porque Él es el Dios todopoderoso que puede hacer una afirmación y decir, yo soy Jehová, tu sanador, y no importa qué tanto cambie. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Nos damos cuenta, hermanos. Nos damos cuenta. ¿Quién hace esta afirmación? Y Él estaba haciendo sanador de toda una nación formada por millones de personas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, eran más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Más de 2 millones de personas. Ustedes se imaginan, hermanos, más de 2 millones de personas. Atender médicamente a más de 2 millones de personas. ¿Qué se requeriría? Si tuviéramos por allí en alguno de los lugares, se fueran en algún lugar desierto, se fueran a sentar ahí a vivir 2 millones de personas, ¿cuántos hospitales y cuánta gente, cuántos médicos, cuántas enfermeras se necesitarían para atender las necesidades de salud de más de 2 millones de personas? La logística para todo el equipo, para las medicinas. Es algo bastante impensable para nosotros, ¿no? Y grande, pero Dios dijo, no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Vamos, no van a tener que poner ni un solo consultorio, porque yo soy Jehová, tu sanador. Protector contra toda enfermedad. Con mucha razón el pueblo de Israel eleva en los salmos oraciones como la que está en el Salmo 103:3, un salmo bastante conocido, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 103:3, hermanos? Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana, y dígaselo no tan fuerte hacia aquí afuera, dígaselo bien fuerte para dentro de usted mismo, el que sana todas, dígale a todo su cuerpo, Él es el que sana todas tus dolencias, Dios muestra al pueblo de Israel entonces que Él no está desatento, ¿verdad? La próxima vez que usted vaya por un hospital, no se le vaya a ocurrir pensar que Dios no está atento a lo que está sucediendo allí. No se le vaya a ocurrir pensarlo. Y si alguien lo dice, pues usted sabe, tiene que saber ahora que Dios está atento aún a las enfermedades, aún de los que no son creyentes. Y Dios hace muchos milagros aún con aquellos que no son creyentes. Qué lástima que se los atribuyan a un pedazo de madera, a una estampa, a un dibujo. Qué lástima, ¿verdad? Que se lo atribuyan a una persona que vivió hace muchos años y que por muchas cosas buenas que haya hecho no puede estarlos escuchando en este momento, no puede estar escuchando sus oraciones, no puede estar escuchando sus peticiones, no puede, simplemente no puede. Qué pena, ¿verdad?
que cuando Dios obra en una persona, porque eso es lo que es, cuando ustedes vean un milagro en cualquier parte, no importa que fulano o sutano se lo atribuyan a cualquier otro medio, Dios obra con poder. Lo cual nos lleva a esta segunda manifestación gloriosa de la fuente de sanidad. Y la tenemos en Isaías, porque aquí le estaba hablando al pueblo de Israel. Ahora, en Isaías capítulo 35, vamos a leer los versículos 4 al 6. Y esta hermosa promesa, yo cuando la estaba leyendo, llenó mi corazón de tanta alegría. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios, hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. Yo no encuentro en mi ser palabras para agradecerle a Dios. Se fijan cuando dice: a ver, mira, tú que tienes el corazón apocado, que sientes tu corazón bien chiquito. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado tan afligidos por alguna situación o enfermedad que sentimos que nuestro corazón se hace así chiquito y ya ni siquiera es suficiente sentimos que ya no podemos seguir viviendo? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado alguna vez por una situación así. Y dice: dile a aquel que tiene el corazón así apocado, que llora en la soledad, en silencio o a veces gritando y con lágrimas en sus ojos, dile: Dios mismo vendrá y te salvará. Dios mismo. Él no va a mandar a un representante, no, Dios mismo va a venir y te va a salvar. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios, hermanos? Bendito sea su nombre. Dios mismo va a venir. Y entonces cuando Isaías dice esta profecía, y entonces nos damos cuenta que cuando habla de la salvación y viene a erradicar el pecado de los corazones, entonces también incluye las enfermedades que fueron causadas por el pecado, como vimos al principio. Incluye las enfermedades, y a partir del versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y cuando Jesús vino, Dios mismo vino y comenzó a sanar, tal como en el texto que memorizamos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Y entonces en esta profecía que Dios le muestra a su pueblo y le dice y nos muestra, porque aquí ya no nada más el Mesías era algo exclusivo del pueblo de Israel, sino iba a ser salvación para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que ¿quién es? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ¿qué sucede?
Se cumple la profecía como todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Yo glorifico el nombre de Dios porque como todas las cosas que Él dice, todas las cosas que Él dice se cumplen. Todas las cosas que Él dice se cumplen. Dice, Jesús viene y recorre Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Mateo 4, 23 y 24 está aquí en nuestra revista. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, todos los que estaban enfermos, todos los diagnósticos conocidos, todas las personas que estaban enfermas, dijeron, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que no se olvidó de lo que nos prometió un día. Y el día de hoy se está cumpliendo. El día de hoy se está cumpliendo. Entonces, si el día de hoy se está cumpliendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos todos delante de Él. ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún enfermo? Y yo creo que iban todos los judíos tocando por las casas de todos, diciéndoles, ¿tienes algún enfermo? Ven, porque Jesús está en Galilea. Y Él está sanando toda enfermedad. Tal vez alguno pudo decir, pero es que mira, yo llevo tantos años enfermos, ¿crees que Él pueda sanarme a mí? Sí, Él está sanando. A ver, te dije, toda enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan todos delante de la presencia de Jesús, porque, bueno, eso es algo que cada enfermo tiene que hacer. Venir delante de la presencia de Dios. Tristemente muchos, a mí me da tanta tristeza cuando oigo que alguno que se dice ser cristiano, va a haber alguno de esos que hacen limpias o algún brujo o se atreve a decir, no me habrán echado mal de ojo, no me habrán echado un conjuro, no me habrán echado algo, y van a ver a los brujos. A mí me da tanta tristeza que alguien que se diga ser cristiano, bueno, algunos mueven su cabeza y dicen, no, pues ¿cómo crees, hermano? No, pues ahora sí que como dice mi suegra, de que los hay, y sí los hay. Yo los he visto, yo he escuchado de ellos. ¿Qué tanta tristeza? De verdad me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque, amigo, hermano, si estás enfermo, a quien tienes que venir es a Cristo, es a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todos los que vinieron a Él, nos faltó leer un cachito del final de estos versículos, unas palabras que resuelven ahí todo. Todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, los trajeron a Él. Todos ellos vinieron a Jesús. ¿Y Él qué hizo, hermanos? Díganlo fuerte, Él los sanó. Otra vez díganlo fuerte, Él los sanó. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios, hermanos? Y pues, hermano, Jesucristo está aquí. Jesucristo está aquí. Yo no sé si tú lo sientes en tu corazón, pero yo sí siento que Él está aquí. Y ¿saben qué, hermanos? El alcance de esta promesa, de esta segunda manifestación de la bondad de Dios para con aquellos que están enfermos, este alcance, el alcance de esta manifestación es no nada más para el pueblo de Israel. No fue como algunos en una secta dicen, no, es que la sanidad fue nada más mientras Jesús estuvo aquí en la tierra corporalmente. No, este alcance es para todos. Terminamos leyendo Marcos 16, versículos 15 y 20. Cuando lo encuentren, hermanos, pónganse de pie.
Marcos 16, 15 y 20. ¿Ya lo tienen, hermanos? Cuando lo encuentre, glorifique el nombre del Señor. Marcos 16, 15 al 20, perdón. Es 15 al 20. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y... ¡Qué hermoso! ¿Y qué? Y sanarán. Coincide, ¿verdad?, con el versículo que acabamos de leer. Todos los que vinieron a Jesús de diversas enfermedades vinieron a Él y Él los sanó. Dice aquí, sobre estas señales seguirán a ¿quiénes? A los que creen. ¿Tú quieres ser parte de esta señal? Porque aquí está lo que Dios dijo. Y como todo lo que Dios hace, siempre el ser humano enfrenta esta decisión. ¿Voy a creer o no voy a creer? ¿Voy a creer o no voy a creer? ¿Alguno de ustedes cree que Dios puede sanarlo? Entonces pase aquí al frente. Si cree que Dios puede sanarlo, entonces pase aquí al frente. Si cree que Dios está aquí, y esta promesa que es para todo el mundo, es para usted en esta mañana, pase aquí al frente. Los que crean que Dios puede sanarlos, porque yo sé que aquí hay bastantes de corazón apocado, bastantes que están afligidos por diversas enfermedades. Y la palabra de Dios nos dice, nos mandaron un recado a todos los de corazón apocado el día de hoy. Ve y diles, Dios mismo vendrá y te salvará. Dios mismo está aquí y puedes pedirle lo que tú quieras. Solamente si lo crees, lo vas a recibir. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, soberano Padre, delante de tu presencia venimos. Señor Jesús, yo sé que estás aquí. Bendito seas por descender en esta mañana y hacer resplandecer tu rostro una vez más a través de tu palabra, Señor. Resplandeces como resplandece el sol, Señor. Resplandeces de tal manera que no podemos negar tu presencia aquí en este lugar, Señor. Señor mío, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti clamé, oh Jehová, y me respondiste, y me hiciste con vigor en mi alma. Señor, a ti estamos esta mañana, y yo sé que cada uno de mis hermanos que están azotados por diversas enfermedades, Señor, necesitan ser fortalecidos con vigor en su alma. Si alguno, Señor, viene quejado por alguna enfermedad y aún no es salvo, yo te ruego que perdones sus pecados. Y en esta mañana, Señor, míranos. Posa tu mirada sobre nosotros. Yo sé que estás mirando de una manera individual a cada uno de mis hermanos que trae sus lágrimas, que trae su desesperación, que trae la aflicción que lo aqueja.
enfermedad que merma, Señor, su desempeño, la enfermedad que trae tristeza a su corazón, desánimo. Escuchas, yo sé que sí escuchas, Señor, yo sé que sí escuchas. Estás aquí. Y el simple hecho de que tú estés aquí, Señor, trae a cada uno de nuestros corazones gratitud, esperanza. Porque cuando tú estás aquí, como el día de hoy, como esta mañana que te estás paseando aquí, Señor, nuestro corazón, nuestra fe se fortalece. Y yo sé que cada uno de mis que ha estado aquí al frente, que está doblando su